¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Sobremesa. Este es el podcast de la Iglesia Jesús en el que Dina y su servidor conversamos aquí en una, sobremesa. ¿Por qué le llamamos sobremesa? Porque, bueno, la comida pues fue el domingo, ¿no? Y esta es la plática de la sobremesa. Y entonces aquí intentamos también responder preguntas que tienen que ver con el sermón predicado en nuestra iglesia, la Iglesia Jesús, el domingo anterior. Dina, ¿cómo estás? Bien, gracias, pastor. Aquí muy contenta de que nos hayan mandado preguntas los hermanos y que podamos tener este espacio para poder pues aclarar dudas que surgen respecto al sermón. Y estamos en 1 Corintios 10. Así Versículos 14 al 22. Si usted gusta, también puede ir por su Biblia, darle pausa a este video, pero no lo vaya a detener completamente, para que pues pueda ver de lo que vamos a estar hablando. Vamos a contestar, vamos a tener respuestas de preguntas de hermanos y esperamos que pues ustedes nos puedan acompañar durante todo este programa para poder ver qué preguntas tuvieron los hermanos. Estamos en el episodio número 10. Esta es la temporada 3, pastor. Temporada 3 de Primera de Corintios. Sí. Sí. Y nos faltan 6 capítulos después de este. No, 5. 5 después de este, así es. Sí, y estamos muy contentos de tenerlos aquí y vamos a empezar con las preguntas. Pero pastor, hemos estado hablando de la idolatría. Así es. ¿Nos puede decir, para entrar un poquito en contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy, sobre el sermón predicado este domingo? Claro, como bien dijiste, el sermón estuvo basado, o más que basado, intenté hacer una exposición de lo que Pablo dice ahí en 1 Corintios 10, 14 al 22, donde encontramos específicamente en el versículo 22 el tema de toda la sección que comienza en capítulo 8, versículo 1 y termina en el capítulo 11, versículo 1. Ahí es donde Pablo dice a los corintios enfáticamente: huyan de la idolatría. No olvidemos que lo que Pablo está diciendo está en función de esta pregunta diagonal queja que le fue hecha llegar a través de una carta. Había un sector de la iglesia que estaba cuestionando el por qué no podían comer comida sacrificada a los ídolos, y entonces eso es lo que motiva la respuesta del apóstol Pablo. Y en el capítulo 10 el apóstol ha estado mostrando a estos corintios el peligro tan grande que conlleva el no huir de la idolatría, el aferrarse a esa idolatría que uno puede tener, o el no estar dispuesto, para decirlo de manera simple, no estar dispuesto a cambiar, a arrepentirse, a dejar prácticas, a dejar inclusive cosas que no son en sí malas, pero que pueden servir de tropiezo para otros. Y él entonces, ya les había hablado en el capítulo 9 de su propio ejemplo, de cómo él estaba dispuesto a hacer a un lado cosas que él disfrutaba con tal de no poner tropiezo a los más débiles en la iglesia. Y luego les pone un ejemplo de los juegos ístmicos que se celebraban ahí cerquita de Corinto cada 2 años. Y en el tiempo en que Pablo estuvo ahí en Corinto, se celebraron estos juegos y él les dio esta ilustración muy familiar para ellos, la ilustración de la carrera, la ilustración de estas competencias, ¿sí? Donde él les dice: miren, así como los atletas se disciplinan para poder no solo terminar la carrera, sino llevarse el premio, pues yo estoy dispuesto a hacerlo, dice. Yo estoy dispuesto a disciplinarme, a poner mi cuerpo en sujeción, a mantener mis deseos a raya. ¿Por qué? Porque yo al final del día no quiero que pues esto llegue el no hacerlo llegue a demostrar que yo no era cristiano, ¿no? Que no era realmente un creyente. Luego Pablo, capítulo 10, pues él pone ahora un ejemplo del pueblo de Israel, les cita las escrituras, ¿sí? Y les muestra cómo los israelitas que fueron redimidos y bautizados y participaban de los sacramentos, la mayoría de ellos murieron sin alcanzar la tierra prometida. Y entonces, después de esto, el apóstol Pablo procede a dar un ejemplo ahora de la cena del Señor, ¿sí? Es decir,
por medio de recordarles la naturaleza de la cena del Señor, ¿sí? ¿Qué es la cena del Señor? Él les llama a huir de la idolatría. ¿En qué sentido? Bueno, les dice, participar de la cena del Señor es tener comunión con Cristo, tener koinonía, tener comunión real con Cristo. Bueno, cuando alguien participa de lo sacrificado a los ídolos, si bien los ídolos no son nada, la persona está teniendo koinonía con demonios. Y de hecho, Pablo ha citado el Antiguo Testamento, donde Moisés categóricamente dice que cuando los israelitas sacrificaron a los ídolos, sacrificaron a demonios. Y eso es bien importante porque quizá recordarás que al principio Pablo dijo que si bien estos corintios tenían un conocimiento correcto, su conocimiento estaba incompleto. Por un lado, carecía ese conocimiento de amor, por otro lado, no estaban tomando en cuenta que es cierto, un ídolo no es nada, pero las realidades detrás de los ídolos, eso sí que no es que no sean nada, son demonios, dice el apóstol Pablo. Entonces, él dice que ningún creyente debería sentarse a la mesa de los demonios. Y bueno, entonces, el domingo hablamos de cómo los cristianos no debemos pretender que podemos sentarnos a la mesa del Señor el domingo y luego al lunes en la mesa de los demonios, ¿no? No podemos nosotros estar teniendo comunión con Cristo y teniendo comunión con los demonios, dice el apóstol Pablo, porque de esa manera provocamos a ira al Señor. Y bueno, entonces hablamos de algunas aplicaciones que tienen que ver con esto, y una de estas era precisamente el hecho de que, y cómo se relaciona con el tema de la idolatría. Bueno, cuando nosotros vamos a cualquier otra cosa que no sea el Señor, en busca de lo que solo el Señor nos puede dar, bueno, hemos hecho de eso un ídolo. Y entonces nosotros podemos venir a la mesa del Señor el domingo y entonces el lunes en la mañana estamos buscando algo más que nos satisfaga, algo más que nos haga felices, algo más que nos dé paz, algo más que nos dé sentido. O por otro lado, bueno, también nosotros podemos venir a la mesa del Señor pensando que es un asunto meramente individual, cuando Pablo les recuerda aquí, hablando de la naturaleza de la cena del Señor, que si bien hay una dimensión vertical, personal, también hay una dimensión horizontal y corporativa de la mesa del Señor. O sea, tenemos comunión con el Señor, pero comunión los unos con los otros, de manera que lo que hacemos afecta a los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo va uno a venir a la mesa del Señor? Pablo está diciendo entre líneas, ¿verdad? Si no te importan tus hermanos más débiles. O sea, ¿cómo vas a pretender tú tener comunión con Cristo y con el cuerpo de Cristo si tú insistes en aferrarte a tus derechos, a tu libertad, sin que te importe si esto lastima o no a tus hermanos en Cristo, ¿no? Bueno, básicamente, pues eso fue. Y pastor, hablando de esto de los demonios, es una realidad. Claro. Muchas veces se quiere como negar la existencia de los demonios, todo este mundo espiritual que la misma Biblia habla que se opone al reino del Señor, y sabemos que no están como al igual, al tú por tú, ¿verdad? Claro. Pero ¿cómo podemos nosotros saber si en nuestro día a día estamos teniendo comunión con los demonios mientras tratamos de tener comunión con Dios? Bueno, como claro. de manera práctica. Sí. Sí, lo que, o sea, todo esto pudiera dar la impresión de que cuando Pablo dice, cuando lo que se sacrifica a los ídolos es sacrificado a los demonios, pues pudiera estar dando la impresión de que, pues la persona, conscientemente está adorando un demonio o algo así. No es así realmente. Por otro lado, también las personas pues pueden pensar que lo demoníaco es nada más todo aquello, así como vemos en las películas de satánico, todo lo que tenga que ver horror con y demás, ¿verdad? El mundo oscuro. Exactamente. Pero el hecho es de que cuando nosotros
Cuando nosotros adoramos a algo más, ¿sí? En lugar de Dios, además de Dios, realmente nosotros estamos, pues ahora sí que sirviendo a los propósitos de Satanás, ¿no? Ciertamente Pablo habla puntualmente de que esas prácticas paganas, pues, él está diciendo, no es Krishna, no es Apolos, no es Artemisa, ¿no? No, esos son nada, esos dioses no existen. Pero realmente los demonios son los que son adorados, ¿sí? Los demonios gustan de ahora sí que presentarse como ángeles de luz, como deidades, etcétera, y lo que quieren es adoración, ¿sí? Lo que quieren realmente es adoración. Entonces, cuando nosotros adoramos, bueno, vamos a ponerlo de esta manera para que sea más entendible. Si alguien insiste en participar en el Hanal Pishan, por ejemplo, puede decir que esto no tiene nada que ver, no me va a hacer mal, porque pues esto es una mera práctica cultural. Además, como cristiano, yo creo que los ídolos son nada, pero no, esa es una práctica que realmente, aunque no se diga como tal, digamos, el objeto último de la adoración es el demonio, ¿no? Los demonios que están detrás de todo esto. Bueno, nosotros quizás no hagamos tal cosa, pero podemos adorar otras cosas. ¿Cómo las adoramos? Cuando las ponemos en primer lugar, cuando ellas son las que nos dan sentido, cuando ellas son las que nos dan propósito, cuando ellas son las que nos hacen sentir satisfechos, que nos dan identidad, que nos dan significado. Entonces, cualquier cosa en lo que nosotros tratamos de encontrar todo eso, pues últimamente, digamos, obedece a, vamos a decirlo así, a una doctrina satánica. Es lo que Satanás quiere. Satanás quiere que a nosotros no adoremos a Dios, ¿sí? Satanás quiere que nosotros no sirvamos a Dios. Y por supuesto, él se disfraza de ángel de luz, ¿verdad? Por supuesto. Igual sus ministros dicen, ¿no? Se disfrazan como de ángeles de luz, ¿no? Entonces no se va a presentar como un demonio y va a decir, mira, adórame, ¿no? Tal cual, pero por supuesto va a hacer que tú adores cualquier otra cosa aquí en la tierra, ¿sí? Que en lugar del Señor. O sea, ¿qué quiere decir eso? Una vez más, que llegue a ser lo primero en tu vida, que llegue a ser aquello que es central en tu vida, aquello que es lo más importante en tu vida, y que hace que desvíe tu atención se desvíe del Señor, que tus afectos los retires del Señor y los pongas ahí, ¿no? Entonces, en un sentido práctico, aunque nosotros no estemos adorando literalmente, digámoslo así, a un demonio que está ahí, últimamente, vaya, cuando nosotros adoramos cualquier dios falso, estamos adorando a los demonios. Pastor, ¿podríamos decir entonces que cualquier cosa que no tenga que ver con los propósitos de Dios, sino contribuye a los propósitos de Satanás y de los demonios, es un ídolo, y detrás de eso siempre Satanás va a estar como feliz de que estemos nosotros vaya a avanzar su reino de tinieblas? Por supuesto. Ahora, sí, también quisiera decir que, bueno, efectivamente, cada vez más vemos al paganismo cobrar fuerza, regresar con fuerza, ¿sí? A las sociedades aquí en el occidente, por ejemplo, ¿no? Y ya no es nada raro ver en los talk shows, en la radio, televisión, internet, etcétera, ver que siempre hay consejeros espirituales, lectores de cartas, médiums, adivinadores que andan dando consejos sobre tal o cual hechizo, yoga ya es una práctica, todo ese tipo de medicina alternativa, sanación por energía, reiki, un montón de otras cosas, ¿verdad? Inclusive se empiezan a combinar algunas cosas y eso lo hace más siniestro, porque por ejemplo está el llamado soul cycling, que combina por ejemplo
es el ejercicio en bicicleta con cuestiones espirituales, el yoga con paddleboarding, ¿no? O sea, ahí ya sabes, ¿no? Sí, pero no sé si todos conocen eso. Bueno, que está muy de moda ahorita, sí. ¿Verdad? Estas tablas de surf, pero las personas van paradas y van remando, ¿no? Y se combinan con yoga. Podemos ver nosotros que si en los grandes corporativos hay retiros espirituales para los ejecutivos y hay jardines de meditación zen en los vecindarios más nice, ¿no? Más así elevados. Bueno, y a nivel popular puedes ver por todas partes cómo se anuncia que necesita usted ¿cómo dice? Deshacerse de una maldición. Un trabajito por aquí. Y eso es por todos lados, en los periódicos, las revistas. Y la gente, puedes ver que andan con sus pulseras, aquí en Progreso, la Santa Muerte es un culto cada vez más creciente, la santería, personas de alta sociedad aquí, o sea, políticos, empresarios, son practicantes de este tipo de cosas. Entonces, por supuesto que ellos no van a decir que están adorando a un demonio, pero realmente lo están haciendo. Y muchos cristianos están también ya también adoptando ese tipo de prácticas, ¿no? Ahora, la mayoría de nosotros, bueno, no vamos a decir no vamos a conscientemente quizá a abrazar alguna de esas prácticas, vamos a decir eso es malo, es lo otro, mientras que al mismo tiempo podemos estar practicando la forma de idolatría más popular el día de hoy, que es la adoración del yo, ¿verdad? Elevar el yo al nivel de lo más importante, y eso es demoníaco. Eso es lo que pues Satanás le dijo a Adán y a Eva, que ellos debían ser su propio Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos diciendo que si yo me pongo a mí en primer lugar antes que Dios, eso es doctrina demoníaca, realmente, eso es la enseñanza de Satanás. O también podemos pensar en este ejemplo. Quizá algún padre o madre puede reaccionar fuertemente si oyera a su hijo escuchar, no sé, algún género o subgénero de rock con letras satánicas, vamos a decirlo, ¿no? O viera la portada pues ahora sí que, bueno, a lo mejor la ilustración en su celular de lo que sería la cubierta en otros tiempos del disco, ¿no? O con la camiseta aquí, con los gráficos todos satánicos, ¿verdad? Porque tienen cosas muy, muy feas. Entonces puede estar reaccionando muy fuertemente a eso. Pero el mismo padre o madre no tiene problema en escuchar canciones románticas que hablan de fornicación, adulterio, y a eso no lo llamamos satánico. Le llamamos satánico a los pentagramas, velas negras y demás, ¿no? Sí. De la misma manera, podemos pensar que pues yo no me estoy sentando a la mesa de los demonios porque yo no participo en esos rituales. Ajá. ¿Qué fue eso? Hablando de... Oigo voces. Algo sucedió ahí, ¿verdad? Pero bueno, muy bien. Es para ambientalizar todo esto. Ahorita se van a apagar las luces. No. Espero que no. El asunto es que, sí, o sea, mi punto es, ¿verdad?, que quizá no vamos a estar practicando o siendo parte de esos rituales y demás, pero si me adoro a mí mismo, ¿verdad? Y tampoco la gente va a decir es que yo me adoro a mí mismo, ¿no? Pero el punto es, bueno, ¿a qué le dedicas más tiempo, verdad? ¿Qué es lo que cuidas más? ¿Qué es lo que te preocupa más? O sea, ¿qué es lo primero en tu vida? Etcétera, ¿no? ¿A dónde van tus pensamientos así sin esfuerzo alguno, verdad? Todo eso es lo más importante para ti y eso es tu Dios, ¿no? Entonces, adorar a otro Dios, pues es adorar a los demonios, cualquiera que este sea. Entonces, pastor, podríamos decir entonces que cualquier práctica idólatra, o sea, que desvía mi corazón de la adoración a Dios, se puede considerar funcionalmente como una adoración demoníaca. Así es, totalmente. Y no lo vemos dijiste así. Más técnicamente. Y no lo vemos así. No, claro que no, por supuesto. Tenemos en cuenta, para la gente, ¿qué es lo satánico? ¿No? Pues, todo lo oscuro. Pentagramas, así. Como decía, ¿no? Y brujería, y ritos, y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero no, o sea, el simple hecho de tú poner cualquier cosa
en lugar de Dios, ¿verdad? Además de Dios, como lo primero en tu vida. Pues eso es seguir, como dije, ahora sí que el consejo de la serpiente en Génesis 3. O sea, ustedes serán como Dios, o ustedes no necesitan someterse a Dios, ustedes pueden ser su propio Dios, ¿no? Entonces, la gente no está dispuesta realmente a admitirlo. Pero la idolatría es o sea, la idolatría es eso, adorar dioses rivales, ¿no? Dioses falsos. Sí. Y podemos poner muchos ejemplos, ¿verdad? De cuando ponemos nuestra confianza en el dinero, en una persona, Claro, y un claro. montón, en listar muchas cosas. Por Entonces, supuesto. podríamos decir que todo eso, cuando lo practicamos día a día, estamos teniendo comunión con los demonios. Exactamente. O sea, Pablo habla que en un sentido muy real, ¿sí? Hay una participación, hay una comunión, ¿sí? Con los demonios. ¿Por qué? Porque cuando uno abraza cualquier práctica, sea explícitamente idólatra o no, pues uno está en unión con, ¿sí? Está en concordancia, está, digámoslo así, sintiéndose ahora sí que en casa, ¿no? O sea, la idea de sentarse a la mesa, de tener esta intimidad, ¿no? De ver a la persona como familia, ¿no? Entonces uno realmente está empezando a decir de esa manera que pues está de acuerdo con ese tipo de prácticas que para él son cosas, digámoslo así, no solamente no malas, sino al contrario, ¿no? Son las cosas que para él llegan a ser lo más importante. Y en la Biblia, pastor, pues se nos menciona constantemente, ¿verdad? O ustedes son hijos de Dios, o su padre es el diablo, o el reino de las tinieblas, el reino de la luz. Y siempre hay como esa división entre o ustedes están para extender el reino del Señor o contrario, de Así Satanás. es. Y creo que tendríamos que tener más conciencia de que todo lo que hacemos está contribuyendo o al extendimiento del reino de Dios o Claro. de Satanás. Sí, lo que pasa es que como nosotros todavía tenemos cierta influencia del cristianismo en nuestra cultura, en nuestra sociedad, pues nosotros no sabemos lo que es vivir en una cultura paganizada, pagana, por donde te vires. Hay adoración de ídolos, demonios, etcétera, todo ese tipo de cosas. Y ese era el mundo del apóstol Pablo, el mundo de los corintios. O sea, el evangelio estaba penetrando todavía a ese territorio ocupado, vamos a decirlo, ¿verdad? Usurpado, pues, por las fuerzas del mal. Entonces el evangelio irrumpe con poder, ¿verdad? Y va, ahora sí que en guerra espiritual, ¿no? Reclamando eso para el Señor, porque es el Señor realmente, ¿no? El Señor reclama lo que es suyo. Pero nosotros pues todavía vivimos en sociedades que están bastante influenciadas por el cristianismo, aunque vemos, como te decía hace un momento, cómo cada vez más el paganismo va cobrando cada vez más fuerza. Y honestamente yo creo que en los próximos años tú vas a ver que en tu cuadra, ¿no? En tu calle, al lado de tu casa, un centro espiritista enfrente, un templo dedicado a la Santa Muerte. Por aquí tendrás no sé, alguna, pues no sé, una lectora de ¿cómo se llama? Una medium, o ese tipo de cosas, ¿verdad? Por todos lados que vas a ver, inclusive religiones místicas orientales, vamos a ver ahí toda clase de altares o sea, esto está creciendo cada vez más. Por ahora digámoslo así, nuestros dioses, ¿sí? Son dioses más refinados, ¿sí? El poder, el dinero, la aprobación, la popularidad, la comodidad, o sea, ¿sí me explico? Que quizá no eran los visibles en el tiempo de Pablo, pero como usted dice, ahora en nuestra cultura han tomado otra forma, pero es lo mismo. Sí, claro, podríamos nosotros decir tal vez en broma, pero no. Quizá uno de los templos más comunes es el templo de Artemisa,
Starbucks. el símbolo ahí es Artemisa, ¿no? Y no lo asociamos nosotros con ese tipo de cosas, ¿verdad? Vamos a disfrutar que sí, un caramel macchiato y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero, pues interesante, ¿no? Que es un negocio que tiene un símbolo tomado, pues, del paganismo, ¿verdad? Y obviamente ninguno ahí dice yo voy a adorar a Artemisa, pero Starbucks, como otras compañías, apoyan cosas que no son compatibles con la fe cristiana, ¿no? Apoyan movimientos, apoyan situaciones que no son muy compatibles con la fe cristiana. Bueno, eso da para mucho más, quizá en otro momento lo trataremos. El asunto es que, como dije, nuestros dioses, ¿no? Rivales no son esos que había en tiempos del apóstol Pablo, pero en esencia lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. No vemos una estatua, digamos, al dios dinero, pero pues ahí está Wall Street, ¿no? Está la bolsa de valores, o está y tenemos otro tipo de íconos culturales que pues representan las idolatrías de nuestro tiempo. Así es. Nadie le llamaría a un estadio de fútbol un templo pagano, ¿no? Pero de pronto se puede volver un dios rival. Estoy leyendo un articulito interesante que se llama de bola a Baal, ¿no? En inglés es From Ball to Baal, donde el autor muestra cómo los deportes se han convertido en uno de los ídolos de la sociedad americana, ¿sí? Al punto en que los padres invierten todo, ¿verdad? Con tal de que los hijos jueguen deportes, ya no son por diversión, no, ya todos son competencias con tours y viajes, y es una verdadera religión, domingos, inclusive las iglesias se acomodan a esto y empiezan a proveer cultos el sábado o el lunes para que los que tienen que llevar a sus hijos a sus juegos, ¿verdad? Pues ya tengan un culto el otro día. O sea, realmente hay muchos ídolos culturales que no consideraríamos nosotros cosas satánicas, ¿no? Ajá, como ídolos, ¿verdad? Sí. Todos los domingos en la mañana suena, no sé si le dicen aquí pito, igual que allá, en un partido de fútbol cerca de nuestra casa. Silbato. Y Edwin me dice, ya empezó su culto. O sea, ellos son más religiosos que nosotros, dice, no, que claro. La cultura, porque ya llega la hora, a las 10 y se escucha. Sí, pero por supuesto. Uno no pensaría que un mall, un centro comercial es una catedral pagana, pero lo es. Ahí la gente acude no para comprar nada más, está en una experiencia. Religiosa realmente, ¿no? Tratando de encontrar sentido a su vida comprando, ¿no? Y pastor, ¿es similar el comportamiento que tienen unas personas hacia la idolatría? Hablando de esto de ídolos, podemos decir que lo mismo es con los vicios, como la droga, alcohol o cualquier otro estimulante, o alguien que está obsesionado por algo material o por alguna persona, y siento un amor enfermizo. Como tú por tu esposo. Sí. Es que antes de empezar el programa estábamos hablando de eso. Y yo le decía al pastor que siento un amor enfermizo por mi esposo. Bueno, la verdad de las cosas es que, como ya hemos dicho varias veces, todo puede volverse un ídolo. Todo, ¿verdad? Lo que dijimos el domingo, o sea, un deseo bueno se puede convertir en un ídolo cuando ese deseo se percibe como una necesidad, un derecho, o como un merecimiento. Cuando uno dice es que lo necesito, es que tengo que tenerlo, es que debo tenerlo, o de otro modo no puedo funcionar, o no voy a estar feliz, no voy a estar tranquilo, mi vida no tendrá sentido, ¿no? Y entonces el domingo poníamos el ejemplo de la comodidad. Bueno, es un mal deseo querer tener un sillón cómodo, ¿no? ¿Verdad? Tener un auto cómodo, no es mal deseo, ¿verdad? ¿Sí? Hoy tenemos así muchos muchos sonidos, muchos efectos de sonido aquí en el. Es por el tipo de tema del que estamos hablando. Hermanos, para que ustedes se sientan. Solo estaba yo esperando la música de Thriller en el fondo. Se abre la puerta, ¿no? No, por favor. No, por favor, ya me imagino a mi esposo bailando.
Bueno, no sé por qué te imaginas a tu esposo bailando thriller, pero bueno. Es que él escucha cualquier música y empieza, pues obviamente en mi casa, ¿verdad? Nosotros. Hey, Dina, eso era un secreto hasta este momento. No, no lo creo. Donde quiera que esté hay que agarrarlo porque le encanta. Bienvenidos a Confesiones Nupciales y Conyugales aquí con Dina. Bueno, el asunto es que estábamos diciendo que cualquier cosa, ¿verdad? Puede volverse un ídolo. O sea, el deseo de comodidad, pues es un buen deseo. Pero cuando empiezas tú ya a percibirlo como necesidad, como es algo que mereces, que debes tener, entonces cuando se vuelve un ídolo. Y cuando un buen deseo se vuelve un ídolo, entonces haces lo que tengas que hacer para conseguirlo. ¿Sí? Sí. Porque lo percibes como algo necesario, como algo que ya es central en tu vida, como que es indispensable, etcétera, ¿no? Entonces eso te lleva inclusive a transgredir los mandamientos, ¿verdad?, del Señor con tal de tener ese ídolo, ¿no? Bueno, ahora, cuando hablamos de vicios, bueno, aquí la pregunta hablaba de vicios, ¿sí? Drogadicción, alcoholismo, etc. Todos estos pues tienen, o sea, toda adicción realmente tiene una raíz espiritual, ¿sí? Yo sé que se puede complicar después, puede haber algunas cuestiones ya somáticas, o sea, algunas cuestiones ya físicas, pueden también haber componentes sociales y lo que tú quieras, pero últimamente una adicción tiene una raíz espiritual y fundamentalmente es un asunto de idolatría, ¿sí? ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que las adicciones simplemente es más complicado que esto, pero lo voy a decir así. Es tratar de hacer trampa. O sea, no querer vivir en un mundo caído o no querer experimentar las realidades, las miserias, los dolores, las tristezas, las congojas, aflicciones de un mundo caído. Es tratar de escapar de eso. Y entonces pensemos, por ejemplo, en alguien que pues, está experimentando esas dolorosas realidades y recurre a una botella de alcohol, ¿no? Y toma unos 2 tragos o 3, qué sé yo, y por un momento este mundo caído desaparece. O sea, hay una sensación de bienestar, de calma, de tranquilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona quiere repetir la experiencia, ¿sí? Entonces toma otro trago, ¿verdad? Y luego otro trago. Entonces ya se acaba la botella, pues viene otra botella y cuando te das cuenta ya son 10 botellas. No para sentir más, sino para sentir el mismo efecto, ¿sí? Entonces, eso puede... lo mismo sucede con otras cosas. Cualquier droga, el cigarro, o sea, el tabaco, pues, puede ser también la comida. Hay personas que cuando comen se sienten tranquilas, barriga llena, corazón contento, ¿no? Así dice el refrán y no por nada lo dice. Puede ser el chocolate, puede ser el ejercicio, puede ser el trabajo, puede ser una ocupación, puede ser una persona, un romance, una mascota. Hay personas que para ellas su mundo es su perrito, porque su perrito les da amor, les da... cuando están con su perrito todo se olvida, ¿no? O sea, sí me explico. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona va adentrándose en esto? Bueno, sí, como todos los ídolos al principio pues te dan, ¿no?, lo que buscas, pero finalmente, como dice Keller, en esencia son dioses que fallan, ¿sí? Son dioses que fallan porque no te pueden dar lo que prometen. O sea, mientras los estás ingiriendo, comiendo, haciendo, etcétera, pues sí, hacen el truco, pero siempre vas a requerir más y más y más. Al principio te sirven, pero al final del día terminas tú sirviéndolos. Entonces, cualquier adicción tiene este componente de idolatría, ¿sí? Es tratar de encontrar algo en este mundo, en la creación, ¿sí? Algo que me pueda a mí dar, pues lo que solo Dios me puede dar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si estoy respondiendo bien la pregunta, pues toda adicción tiene que ver con idolatría. También con idolatría. Sí, además, fíjate,
tú escoges un ídolo y vas a terminar sacrificándole, ¿no? Por ejemplo, cuando un hombre hace del trabajo su ídolo, o el éxito, pues, a lo mejor el trabajo es un medio para lo que él considera que le va a dar sentido y significado, que es tener éxito. Entonces empieza a trabajar horas y horas, largas horas. Papá, ¿podemos ir al cine? No puedo, tengo trabajo. Oye, amor, dijiste que no puedo, es que sabes que tengo una junta, ¿no? Y la próxima semana, después, el próximo mes. Cuando te das cuenta, ¿verdad? Termina sacrificando a su familia en el altar de su éxito. O estás muy cansado y quieres descansar y tus hijos quieren jugar o están haciendo escándalo porque pues, están jugando, lo que sea. O vienen y te levantan porque tienen una pregunta y respondes con un grito, un regaño, ¿verdad? Y les terminas diciendo un montón de cosas. ¿Por qué? Porque están perturbando tu ídolo, ¿no? Se están poniendo entre ti y tu ídolo. Entonces los vas a sacrificar, ¿sí? Y eso sucede con el alcohólico. Finalmente él termina sacrificándolo todo en el altar de ese ídolo. Y esos ídolos no se sacian. O sea, no dan porque no pueden, no proveen porque no pueden, pero nunca se sacian, ¿sí? Entonces sí, hay un elemento idólatra. Sí. Y pastor, ya para terminar, una de las cosas que usted mencionó en el sermón pasado fue de que en este mundo de tolerancia, de diversidad religiosa, nosotros somos llamados a afirmar la verdad de Dios, el Evangelio. ¿Cómo nosotros podemos compartir la palabra de Dios como la verdad, que es la verdad, sin sonar arrogantes y compartir intencionalmente ese mensaje de la verdad del Evangelio? Bueno, o sea, ciertamente a veces los cristianos podemos ser chocantes al tener una actitud farisaica, ¿sí? Al venir con personas no creyentes e iniciar pues de manera no sabia las conversaciones. A mí me llama mucho la atención el apóstol Pablo en Atenas. El apóstol Pablo fue muy respetuoso. Él no inició con una confrontación directa. Su interacción con estos filósofos que lo invitaron al Areópago. Él dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, ¿no? Y Pablo de manera respetuosa inició el diálogo. Ahora, la verdad es que en un mundo posmoderno o postmoderno, un mundo posverdad, etcétera, postcristiano, post-todo, cualquiera que diga esta es la verdad, pues de entrada va a sonar chocante, aunque tú tengas una actitud humilde, ¿sí? Yo creo que nosotros como cristianos, si bien debemos hacerlo de manera respetuosa, en una manera, digamos, humilde, mansa, debemos ser firmes cuando se trata de defender la verdad, y de ninguna manera con tal de ser aceptados, con tal de caer bien, con tal de no ser criticados o cancelados o funados, como le quieras decir, pues tratemos de bajarle 2 rayitas a nuestro mensaje, azucarar nuestro mensaje, aguar nuestro mensaje, hacerlo más, digamos, apetecible para el paladar posmoderno, pagano, etcétera, ¿no? Nosotros no debiéramos de ninguna manera tratar de suavizar la verdad. ¿Sí? Hay cosas que van a ser ofensivas para este mundo, ¿sí? No van a caer muy bien, por supuesto. El hecho de que nosotros digamos Jesús es la verdad, no una verdad de por sí, eso ya es algo que va a sonar arrogante a este mundo, aunque no lo digas de manera arrogante, ¿sí? Pero entonces uno no debe, porque la cultura le suene arrogante, uno no debe decir, bueno, o sea, para nosotros los cristianos, no es para nosotros los cristianos. O sea, Jesús es la verdad, ¿sí? Y entonces ser firmes en eso, sabiendo que vamos a recibir, por decirlo menos, críticas, ¿verdad? Pero de ninguna manera debemos nosotros, como ya dije, avergonzarnos de la verdad, ¿no?
Pues muchas gracias, pastor, por contestar estas preguntas. Fueron 2 preguntas nada más, ¿no? No, se las estuve desglosando. Lo que pasa es de que usted iba contestando y una me llevaba a la otra y así. Bueno. Bueno, entonces espero que los que hicieron las preguntas pues no piensen que no respondimos sus preguntas porque no sé. Bueno, voy a ser más enfática la siguiente vez. No, está bien. Pero 1. bueno, espero que sí hayamos contestado sus preguntas. Es realmente aquí con Dina puedo pasarme horas platicando. Vamos a pasar aquí, platique. Pero de verdad estamos muy agradecidos que nos acompañen en la sobremesa. Vaya, nosotros queremos que ustedes se sientan aquí sentados con nosotros, dialogando, platicando. Y pues bueno, si Dios quiere, nos vemos en el próximo episodio. Sí, hasta la próxima.